Muy bien, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema corresponde a lo que es la función lineal. Muy bien. Entendamos qué es una función lineal, ¿de acuerdo? A partir de lo que es un par ordenado, a partir de lo que es la gráfica de un par ordenado, y lo que viene a hacer en este caso propiedades y definiciones de lo que es la función. Muy bien. Primero recordemos que es un par ordenado, es un conjunto formado por dos elementos, ¿de acuerdo? Los cuales van a estar dispuestos de tal manera que uno va a estar antes del punto y coma y otro va a estar después del punto y coma. ¿De acuerdo? A y B en este caso son los elementos de un par ordenado. ¿Ok? Donde A, ¿qué cosa es? Es la primera componente que vamos a ubicarla gráficamente en el eje de las abscisas, en el eje X, es decir. Mientras que B es la segunda componente y la vamos a ubicar en el eje de las ordenadas, conocido como eje Y. Muy bien. ¿Cómo representamos gráficamente un par ordenado? En una hoja de papel, en tu cuaderno, en cualquier lugar, podemos simplemente trazar en este caso dos líneas o dos rectas, en este caso perpendiculares. ¿Ok? Recuerda que la recta numérica viene de menos infinito hacia más infinito. ¿De acuerdo? La horizontal y la vertical. La horizontal viene de izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito. Y la vertical viene de abajo hacia arriba, desde menos infinito hasta más infinito. ¿De acuerdo? Eje X, el eje de abscisas, eje Y, el eje de ordenadas, que anteriormente ya lo hemos mencionado varias veces. Muy bien. La primera coordenada siempre la vamos a ubicar en el eje X, en el eje de abscisas, en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el punto 7, punto y coma 2, quiere decir que su primera componente, que es el 7, se ubica en el eje horizontal. Y la segunda componente, que es el 2, se ubica en el eje vertical. Ese sería el punto 7, punto y coma 2. El punto 1, punto y coma menos 7. El 1 lo ubico en el eje X y el menos 7 lo ubico en el eje Y. Y ese sería el punto 1, punto y coma menos 7. El punto menos 6, punto y coma 0. Menos 6 lo ubico en el eje X y el 0 en el eje Y. El 0 no se movería, pues, porque estaría en el mismo punto inicial, sino menos 6, punto y coma 0. Y el 0, punto y coma 8, el 0 lo ubico en el punto X, que sería acá, y el 8 estaría acá, en este lugar, el eje Y. Perfecto. Esa es la representación gráfica, que es sencillo y ya lo hemos hecho anteriormente. Acá observamos cuatro pares ordenados, ¿no? El punto 0, punto y coma 8, 7, punto y coma 2, menos 6, punto y coma 0, 1, punto y coma menos 7. Perfecto. Propiedades del par ordenado, chicos. Si tengo dos pares ordenados que son iguales, x punto y coma y es igual a m punto y coma n, entonces esto va a ocurrir si y solo si x es igual a m y y es igual a n. O sea, las primeras coordenadas tienen que ser iguales y las segundas coordenadas también tienen que ser iguales entre sí. Muy bien, me piden determina x, e y y. Si sabemos que x más 5, punto y coma y, es igual a 7, punto y coma menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera coordenada, que es x más 5, va a ser igual a la primera coordenada, que es 7. Y la segunda coordenada, que es y, va a ser igual a la segunda coordenada, que es menos 1. En el primer caso, x más 5 igual a 7, x valdría 2. Y y valdría menos 1. Perfecto. Ahora vamos a definir lo que es una función, chicos. ¿De acuerdo? Sean A y B dos conjuntos no vacíos, ¿de acuerdo? Pueden ser A igual a B acá, me dice. En la que se cumple la siguiente regla de correspondencia. Mira, presta atención, por favor. F va a ser la función con los pares ordenados X, punto y coma Y, que pertenezcan al producto cartesiano A por B. Para todo X que pertenece al conjunto A, existe un Y que pertenece al conjunto B. Solamente un Y que existe en el conjunto B. Por cada elemento de A le corresponde uno y solo un único elemento de B. ¿Qué significa todo esto, profesor? Vamos a conceptualizar una función. Es aquella clase especial de relación que posee las primeras componentes diferentes, ¿de acuerdo? No pueden ser iguales. ¿Qué significa esto? Que A y B, en este caso es un par ordenado, C y D es otro par ordenado, E y F es otro par ordenado. Pero tengan en cuenta qué cosa, que como las segundas componentes son diferentes, ¿qué quiere decir esto? Que las primeras componentes no pueden ser iguales, pues. ¿De acuerdo? A una primera componente le corresponde una única segunda componente. Por ejemplo, no puede existir un, digamos, un par ordenado 2, punto y coma 5, y aparte que existe otro par ordenado 2, punto y coma 6, digamos. No puede ocurrir esto. A una primera coordenada solamente le corresponde
una única segunda acorde, nada, y eso estaría mal. No sería una función. Entonces, una función f es un conjunto de pares ordenados donde no existen dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. Es decir, para que x punto y coma y x punto y coma z existan y pertenezcan a la función, quiere decir que las segundas componentes tienen que ser necesariamente iguales, no pueden ser diferentes. ¿Cuándo me doy cuenta cuál de las siguientes relaciones es función? Vamos a ver 4 casos. El primer caso, miren, ojo, tengo el conjunto inicial A y el conjunto final B. A le corresponde el valor de la segunda componente 1, a B le corresponde la segunda componente 3 y a C le corresponde la segunda componente 2. Si es función de A en B. ¿Por qué? Porque a cada elemento de A le corresponde 1 y solamente un único elemento de B. A1, B3 y C2. Perfecto. Eso sí es función. Vamos al segundo caso. A A le corresponde 1, a B le corresponde 2 y a C le corresponde 2. Esto también es función y te voy a explicar bien por qué. De A en B me dice, porque a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Ahora, ¿pueden coincidir los segundos elementos? Sí, no hay ningún problema. Sí se puede repetir el segundo elemento, ¿de acuerdo? En ese caso, de B puedo llegar a 2 y de C puedo llegar a 2 también, no hay problema. En este caso dice, le corresponde un elemento de B, pues pueden tener B y C como imagen a 2. Sigue siendo función. Valor de la función, G de A es 1, G de B es 2 y G de C es 2. ¿Qué significa este G? G es la función en este caso, acá está G. El G de A, ¿cuánto vale? Vale 1. El G de B, ¿cuánto vale? Vale 2. Y el G de C, ¿cuánto vale? Vale 2. O sea, no hay problema acá. Acá viene otro caso, mira. ¿Cuándo sí es función de A en B? Porque a pesar de que un elemento de A, en este caso el elemento C, no tiene su correspondiente valor como imagen en B, pero sí cumple con la definición de función, porque a un elemento de A le corresponde un solo elemento de B. Sería en este caso el par ordenado A, punto y coma 2 y B, punto y coma 1, ¿de acuerdo? El C no entraría. Entonces, va a haber dos elementos llamados dominio y rango. ¿Qué cosa es el dominio y qué cosa es el rango? El dominio son los elementos que sí pertenecen a la función. En este caso, A y B, que vienen a ser las primeras coordenadas. El C no entra porque el C no está dentro de la función, no cumple con la función. Y el rango de H en este caso es 1 punto y coma 2. ¿Por qué? Porque son las segundas componentes de la función. Dominio, conjunto de las primeras componentes. Rango, conjunto de las segundas componentes. Por último, veamos el cuarto caso, que me dicen que acá que esto no es una función de A en B. ¿Por qué? Porque a un mismo elemento de A, en este caso es el elemento A, minúscula, le corresponden dos elementos de B. Y esto no puede ocurrir, chicos. ¿De acuerdo? No incumple con la definición de función. Por lo tanto, esto sí puede ser una relación. Por acá me dicen sí es una relación, pero no es una función. Si quisiéramos forzar que Y sea una función, tendríamos que obligar a que M y N tengan que ser iguales, ¿de acuerdo? Para que eso sea una función, M y N tienen que ser iguales. Si permanece que son diferentes, como M y N son diferentes, entonces sería solamente una relación. Pero si me dicen que sí es una función, entonces tengo que hacer que M y N sean iguales, chicos. Y listo. Esa es toda la teoría que necesitamos para resolver la práctica dirigida. A ver, primer ejercicio de la práctica dirigida me dice lo siguiente, ¿no? El par ordenado 15, punto y coma, x menos y, es igual al par ordenado x más y, punto y coma 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el par ordenado compuesto por estas dos componentes es igual a este par ordenado, entonces eso se va a cumplir siempre y cuando las primeras componentes sean iguales y las segundas componentes también sean iguales. Por lo tanto, tengo que decir que 15 tiene que ser igual a x más y, mientras que 3 tiene que ser igual a x menos y. Tiene que cumplirse ambas igualdades, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es más que un sistema de ecuaciones simple, el cual yo puedo pasar a reducir una de las dos variables. ¿De qué manera? Sumando de manera vertical. Si yo sumo de manera vertical, chicos, ¿qué es lo que se va a ir en este caso? Más y menos y. 15 más 3 por acá es 18, x más x es 2x. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir y x ¿cuánto valdría? X valdría 9. Si x vale 9 y tengamos en cuenta que 15 es igual a x más y, o sea 9 más y, ¿cuánto valdría y? 15 menos 9 me daría
6. Por lo tanto, y sería igual a 6. Ya tengo los valores de x y el valor de y. Muy bien. ¿Qué me piden? Calcular x más 3 entre y. X más 3 no es más que, en este caso, 9 más 3 entre y, que sería 6. 9 más 3 es 12. Y 12 entre 6 sería igual simplemente a 2, chicos. Súper sencillo. Empezamos con algo fácil. Vamos con el siguiente. ¿Qué me dice? Si 17.5 es igual a x más y, punto y coma, x menos y, calcular x por y. Similar a lo anterior, ¿no? En este caso, ambos pares ordenados tienen que coincidir sus primeras componentes, por un lado, y sus segundas componentes, por otro lado. Muy bien. Entonces tendría por acá que 17 tiene que ser igual a x más y 5 tiene que ser igual a x menos y. Muy bien. Nuevamente nos encontramos con un sistema de ecuaciones, el cual podemos resolverlo de qué manera, sumando de forma vertical, ¿no? Si yo sumo de manera vertical, ¿qué va a ocurrir acá? El que se me va a ir, el que me va a hacer, se me va a reducir en este caso, sería más y menos y. Método de reducción. 17 más 5, 22, x más x, 2x. Si el 2 pasara a dividir, me quedaría 22 entre 2, y eso sería igual a 11. X sería igual a 11. Si x vale 11, reemplazamos en la primera ecuación. 17 igual a 11 más y. 17 menos 11 sería igual a 6. Por lo tanto, 6 sería igual a y. Perfecto. X vale 11, y vale 6. ¿Qué me piden? Calcular x por y. X por y sería 11 por 6, lo cual me daría como resultado 66, chicos. Listo. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio me dicen, según la figura calcula a menos b. Ya, este es súper sencillo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a y b están dentro de la recta numérica que corresponde al eje x. ¿De acuerdo? Y recuerda, eje x, ¿qué cosa es? Esto es la primera coordenada llamada abscisa. ¿De acuerdo? Eje de abscisas. Y mientras que la y, ¿qué cosa es? Es la segunda coordenada. Ojo, esto que estoy escribiendo no quiere decir que siempre lo vas a poner, no. Solamente lo estoy colocando en esta ocasión para que puedas visualizar a qué me refiero con primera coordenada y segunda coordenada. ¿Qué quiere decir? Que la primera coordenada le corresponde al eje X y la segunda coordenada le corresponde al eje Y. Entonces, esto se encuentra en el eje X y esto se encuentra en el eje Y. Por lo tanto, tranquilamente puedo decir que B es igual a 8. ¿De acuerdo? Mientras que lo mismo ocurre en el otro par ordenado. En este caso, la primera coordenada le corresponde al eje X y la segunda coordenada le corresponde al eje Y. Por lo tanto, puedo decir tranquilamente que A es igual a 1. Por lo tanto, me piden calcular A menos B. A menos B sería 1 menos 8, lo cual me daría como resultado menos 7. Listo. Muy bien. Según la figura calcula A más B. Muy bien, nuevamente nos encontramos, mira, con que este punto es el B, punto y coma 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda coordenada vale 0 y justamente se encuentra en el eje, en el punto Y igual a 0, ¿sí o no? Que sería este de acá. Pero la primera coordenada, que en este caso es B, le corresponde el eje X. Por lo tanto, el B, ¿en qué punto se encuentra? En el punto menos 3. Por lo tanto, B tiene que ser igual a menos 3. No hay otro valor. Ahora vamos con el otro punto, con el punto en este caso A. El punto 0, punto y coma A, mira, la primera coordenada que es X se ubica en el punto 0. Ahí está, perfecto. Y la segunda coordenada, que en este caso ¿dónde se ubica? En el punto menos 4. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale en este caso? A vale menos 4. ¿Por qué? Porque es la segunda coordenada y la segunda coordenada es vertical siempre. ¿Y dónde se ubica? En el punto menos 4. Por lo tanto, A es igual a menos 4. Ya tengo el valor de B, ya tengo el valor de A. ¿Qué me piden? Sumarlos. Menos 4 más menos 3. Eso se convierte en menos 4 menos 3 porque más por menos es menos y menos 4 menos 3, signos iguales se suman. Eso me da 7, pero como ambos son negativos, sería menos 7. Muy bien. Muy bien. En el siguiente me dicen calcular A al cuadrado, ¿de acuerdo? Si F es igual a 1.5, 2.7 y 1.A es una función. A ver,
Tengamos en cuenta algo, que para que esto sea una función, a cada primera coordenada le corresponde una única segunda coordenada. Pero acá me doy cuenta que el 1 se está repitiendo 2 veces. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a la teoría, si decíamos. Que cuando ocurre esto, ¿de acuerdo? Cuando ocurre esto, mira, que la primera coordenada aparece 2 veces, entonces quiere decir que la segunda coordenada tiene que ser la misma para ambos puntos. Quiere decir en este caso que para que 1.5 coexista con 1.a, ¿de acuerdo? Dentro de la misma función, estos dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, si 1 ya de por sí es igual con 1, entonces, ¿qué me quedaría igualar? Me quedaría igualar a con 5. Por lo tanto, ¿a cuánto valdría? A valdría 5. Y si A vale 5, me piden calcular A al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Por lo tanto, esto sería 25, chicos. Muy bien. Muy bien. Según el siguiente gráfico, donde f es función, me dicen, calcula m igual a f de 4 más f de 9 sobre f de 1. Ahora, ¿qué cosa es f de 4? En este caso, f de 4 quiere decir la función de la primera coordenada cuando vale 4. ¿Cuánto es la función de la primera coordenada cuando vale 4? En este caso sería, ¿qué punto le corresponde? El 5. ¿De acuerdo? Ahora, el f de 9, el f de la primera coordenada cuando vale 9, ¿cuánto vale? Vale 4. Tengo que ver hacia dónde apunta la flecha, ¿sí o no? Simple. Entonces, f de 9 sería igual a 4. Y por último, me faltaría hallar f de 1. F de 1, ¿cuánto es igual? ¿A cuánto es equivalente? Cuando la primera coordenada vale 1, en este caso, es cuando la primera coordenada vale 1, la segunda coordenada vale 3. Por lo tanto, el f de 1 sería 3. Entonces, m sería igual a f de 4, que es 5, más f de 9, que es 4, más f de 1, que es 3. 5 más 4, obviamente eso es 9. Y 9 entre 3, ¿cuánto sería igual? 9 entre 3, eso sería igual a 3 simplemente. Bien, eso sería 9 entre 3 y eso me da 3. Perfecto. Último ejercicio, me dicen calcula la suma de elementos del dominio de la función. ¿Qué cosa es el dominio? ¿Te acuerdas que el dominio mencionamos que eran las primeras coordenadas? ¿De acuerdo? Entonces, una coordenada es 4, la otra coordenada también es 4 y la otra coordenada es b. Pero date cuenta que en este caso el 4 punto y coma b y el 4 punto y coma 7 solamente pueden coexistir cuando las primeras coordenadas, aparte de ser iguales entre sí, también las segundas coordenadas. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que voy a igualar? Voy a igualar b con 7. Por lo tanto, b tiene que ser igual a 7 necesariamente. Entonces, si b vale 7, en realidad la función estaría compuesta por los puntos 4 punto y coma 7 y 7 punto y coma 5, ya que b vale 7. Ahora, no hay necesidad de poner otra vez 4 punto y coma 7, porque recuerda que en este caso, en un conjunto, cuando tengo elementos repetidos, solamente se considera uno solo nada más. Por lo tanto, el dominio de la función sería los elementos que corresponden a las primeras coordenadas, que en este caso sería el 4 y el 7. Por lo tanto, el dominio de f sería 4 punto y coma 7. ¿Qué me pide? La suma de los elementos del dominio de la función. La suma de los elementos del dominio, en este caso, de la función. La suma de los elementos del dominio sería en este caso, ¿qué cosa? 4 más 7, lo cual me daría en este caso 11. Y listo, chicos.